El tema de hoy es fundamental porque pues habla sobre la contratación y pues ya no quiero que la vean desde una perspectiva puramente desde una visión de empleados. Sé que muchos ya conocen de pronto el tema porque pues esto es algo que uno aprende con el tiempo. Mm, los tipos de contratos que existen, las formas como se contratan el personal y lo más importante sobre los procesos de reclutamiento. Hay estudios que dicen que el 90% de las personas que ingresan a una empresa no son las más adecuadas para trabajar ahí. Quiere decir que en ese 90% pues se descartó a un empleado que podía ser la persona ideal para un cargo, pero que por algún error o falla en el proceso de selección no se contrató a esa persona. Entonces, vamos a ver, digamos, un proceso para minimizar este riesgo y pues lograr que si ustedes llegan a tener una empresa, pues contraten a la persona más adecuada. O también, pues si ustedes son empleados, de pronto empiecen a tener una visión un poco más amplia, con un panorama más estructurado sobre lo que pueden ser los procesos de contratación y cómo, digamos, abordarlos de mejor forma, cómo prepararse un poco para asumir ese proceso empresarial. Pero como les digo, pues la idea de la clase no es enseñarles de pronto tips para que los contraten más fácil, no es a lo que quiero enfocarme, sino a lo que quiero enfocar más que todo es al momento en que ustedes contraten personas y tengan su propia empresa, pues contraten al personal más calificado para que esto también les genere satisfacción, rentabilidad y sobre todo que, digamos, les genere tranquilidad, porque digamos que uno de los temas más importantes que yo creo en cuanto al dinero, y el dinero genera satisfacción, pero hay algo que genera más satisfacción y es la tranquilidad. Yo puedo tener mucho dinero, pero si yo tengo que estar todo el día metido en la empresa, pues ni voy a tener tiempo para gastar ese dinero. Entonces, pues no tiene sentido. A diferencia de si tengo empleados capacitados y yo puedo, digamos, irme a dormir tranquilo como jefe sabiendo que la empresa no se me va a caer cuando me despierte, que pues es uno de los mayores preocupaciones que tienen los jefes de las empresas. Digamos que nosotros siempre vemos la perspectiva de uno como empleado porque pues es normal, más somos empleados de los que somos jefes. Mm, yo he tenido la oportunidad de manejar mi empresa, de también ser empleado, trabajar en las dos cosas paralelamente, entonces es ponerse, digamos, un poco en las dos posturas, en esa postura de yo como empleado pues me acuesto a dormir tranquilo sabiendo que pues hice mi trabajo bien, pero el jefe puede estar angustiado por un montón de procesos. Entonces es pues darle un equilibrio como a esta situación. También el jefe pues tiene algunos beneficios, como que no tiene que cumplir horarios, puede llegar tarde o puede tomarse un día libre, pero pues esto a cambio de qué, y ya veremos esta perspectiva. Mm, Bueno, lo primero que les aclaro es realmente el concepto de que es un contrato. Muchas veces, a veces entendemos qué son las cosas, pero no las sabemos definir. O podemos entender los conceptos, pero si yo le pregunto a alguno de ustedes que me defina el verbo desmenuzar, seguramente todos sabemos qué es, pero nadie me lo va a poder definir tan fácilmente. Lo mismo ocurre a veces con las partes técnicas. Cuando yo le digo a alguien, bueno, que es un contrato, pues la persona me lo aclara, pero no, de pronto no hay una claridad tan fuerte en el concepto. Entonces, les defino la definición clásica de contrato. Es un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento puede completarse de manera recíproca. Si el contrato laboral es bilateral o completarse de una manera u otra, si el contrato es unilateral en este caso. Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que puede generar derechos, obligaciones y otro tipo de situaciones jurídicas relativas, es decir, y que solo vinculan a las partes contratantes y eventualmente a sus causahabitantes. Digamos que es un concepto pues, básico, donde básicamente expresa que es un acuerdo. Y, y- y quiero que desde un término técnico lo entiendan como un acuerdo que se hace entre las dos partes. ¿Cuáles son las condiciones del acuerdo? Hay varias partes. Una es una condición ética, la cual yo sé que si yo acuerdo con ustedes que el parcial va a ser fácil, pues el parcial va a ser fácil. Es básicamente un acuerdo de palabra. Nadie me obliga a que el acuerdo sea fácil, pero es un compromiso establecido que yo hago con ustedes. Si ustedes acuerdan con sus hijos que el viernes va a poder salir hasta las 10 de la noche y el viernes no lo dejan salir, pues rompen un acuerdo. Esto es lo que pasa. Digamos que
Pues los acuerdos entre personas naturales no tienen implicaciones legales en la mayoría de casos, a menos que sea por una elaboración de un trabajo. Si ustedes me dicen a mí, venga Santiago, necesito que me arregle el computador, por favor. Yo les digo, bueno, yo voy a su casa a arreglárselo y le cobro 50.000 pesos y yo se los arreglo y ustedes me dicen, no, ya no le va a pagar nada. Por más que no haya una parte escrita, yo tengo derecho a reclamar y yo puedo decir, oiga, mire, la conversación de WhatsApp se estableció que usted me va a pagar 50.000 pesos o incluso si no tengo ninguna prueba, podemos entrar a discutir el tema y básicamente yo tengo las de ganar porque pues nadie trabaja gratis y eso está completamente establecido y más cuando no nos conocemos o no tenemos una relación comercial. Entonces, pues quiero aclararles que a veces las personas hacen contratos de forma extra jurídica, digámoslo de esta manera, lo cual no está mal porque pues hay procesos que son bastante dispendiosos, digámoslo de esta manera. Si yo le digo a alguien, oiga, necesito hoy que me envíe este paquete de un lugar a otro, ya hay un contrato, por así decirlo. Ese contrato, ¿cómo se establece de palabra? Usted me lleva esto a tal lugar, este paquete, ¿por qué? Porque yo no tengo tiempo. Naturalmente, yo tengo que pagarle por eso. Si el paquete se pierde, pues usted tiene que responderme. Yo no tengo que aclararle por eso. No tengo que hacer esa aclaración, ni usted tiene que aclararme que si usted me dijo que cuesta 50.000 pesos y lo pago después de la entrega, pues tengo que pagarle ese paquete. Es básicamente eso. Esto es un poco denso, no quiero que ahondamos en este tema. Pero ¿por qué lo pongo siempre cuando hablo del tema de los contratos? Porque las personas creen que esto es algo nuevo. A las personas creen que el tema de contratación fue algo que surgió en los 60 o surgió en los 50 o surgió pues que es un concepto relativamente nuevo. Digamos que una de las cosas, no solamente en volverse profesional en hacer, es volverse profesional en teoría y entender las cosas desde una coyuntura histórica. Los contratos ya surgieron en la antigua Roma desde 2000 o más de 2500 años, entonces esto no era nuevo. La sociedad funcionaba muy parecido a la forma como funciona ahora. Claro, de pronto había menos seguridad, había más violencia, había de pronto un poco más de injusticias. Pero digamos que las personas ya había un proceso legal frente a las cosas, porque es que el ser humano no ha cambiado en posiblemente medio millón de años, en medio millón de años que lleva el ser humano, como lo concebimos actualmente, el ser humano percibe lo mismo, así que ese concepto de, oiga, si yo le ejecuto un trabajo, usted tienen que pagarme algo, pues no es nuevo, ya alguien ya lo pensó hace rato y pues se ejecutaron problemas de la misma manera, ocurrió que a alguien no le pagaron, ocurrió que alguien no hizo bien el trabajo, ocurrió que a alguien le prestaron dinero y no lo pagó, todas esas cosas, ocurrió que el arriendo no lo tenía cómo pagar, también ocurrió que habían pandemias y en esas pandemias los arriendos eran más baratos o el gobierno decretaba que nos iban a pagar, como ocurrió en gran parte de la historia. Entonces, las cosas las cuales nosotros vemos como nuevas ya pasaron y ya tienen una función legal. Lo importante de esta función legal es que, y lo chévere de leer esto, si algún día tienen oportunidad de leer un texto de derecho romano y lo quieren hacer, es que uno entiende verdaderamente de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, los arriendos, no es la simpleza de yo soy dueño de las cosas, entonces le puedo cobrar a alguien porque ocupe mi casa y me va a pagar mensualmente, sino que pues tiene un sentido mucho más profundo y mucho más económico, filosófico y de la manera de pensar de las personas. Esto se abarca, por ejemplo, desde una perspectiva en la cual las personas podían de pronto no tener una casa, pero entonces el gobierno les decía a la gente, oiga, usted que sabe construir casas, construyalas, pero yo no le puedo pagar directamente, entonces la persona que habita en esa casa, pues le va a ayudar a usted pagándola y todos se benefician. No era algo tan maquiavélico como muchas veces se percibe ahora o se percibía en la revolución industrial. Lo que más me intriga un poco de las teorías marxistas y de las teorías de derecha es que pues ven la vida de un poco de una forma bastante maquiavélica, o sea, lo ven como que el jefe tiene poder y por tener poder entonces puede hacer lo que quiera con sus empleados y la revolución obrera, entonces es rebelémonos frente al jefe porque estamos siendo o explotados o romper la propiedad privada, digamos que eso pues se ve desde una perspectiva muy fea a veces. Es importante abordarlo porque pues sí, en parte tiene razón, pero si uno va mucho más atrás se da cuenta que pues todas estas cosas surgieron como una especie de contrato y,
Y si nos vamos un poco más a política o a filosofía, los seres humanos en su condición más primitiva, casi que cuando vivían en las cavernas, establecieron un contrato y fue uno de los contratos más importantes en la historia de la humanidad y fue la forma de crear un Estado. Entonces, yo le digo a alguien, oiga, vea, nos estamos matando porque sí, por robarnos, nos estamos matando por acabarnos como personas, nos estamos robando los cultivos, y pues entonces básicamente, ¿cómo establezco un contrato? Yo le digo a alguien, oiga, soltemos las armas, entreguémoselas a un tercero que es el Estado, renunciemos a ciertas libertades para que ese Estado nos proteja. El que incumpla las normas se atiene a cierto estatuto legal. Y ahí fue que las sociedades empezaron a surgir como procesos y empezaron a evolucionar de manera más rápida cuando se establecen esos contratos, cuando surgió el Estado. El Estado no es alguien que simplemente se tomó el poder y dijo voy a gobernarlos a ustedes y les entrego un pedacito de comida. No, el Estado es un contrato que hacemos todos para funcionar mejor. Habían épocas en la sociedad que eran demasiado oscuras, en las cuales ustedes en su casa no se podían sentir tranquilos porque alguien podía básicamente apuñalarlos o incluso podía envenenarlos en cualquier momento. Esto ya no es una preocupación, pero se debe gracias a ese Estado precisamente, y no me refiero a ese Estado como institución, sino a ese contrato en el cual uno tiene bastante seguridad de su ser y de su actuar. Uno puede, pues digamos, claro, yo no le estoy diciendo que salir en la noche no sea peligroso, pero en la medida en que ustedes saben y están casi seguros de que si salen a la calle no les va a pasar nada. Pues claro, hay accidentes, hay un montón de cosas, pero uno en el diario vivir de uno ya no está esa preocupación de me van a matar, me van a envenenar o no voy a volver a mi casa como si ocurría en otras épocas de la historia. Eso se debe gracias a los contratos. Entonces, bueno, avancemos un poco referente a este tema. ¿Qué pasa? Para que exista un contrato de trabajo, ay, perdónenme que se me tapó la presentación, acá listo. El trabajador debe presentar el servicio o desarrollar la actividad personalmente, de manera que no puede delegar a otra persona. Si la empresa contrató a don José, tiene que ser don José el que tiene que hacer el trabajo. La clase pasada, cuando les mencioné un poco el tema de los subcontratos y de las delegaciones funcionan y muchas veces no se dan por este estatuto legal que funciona, porque no hay una normativa legal sobre cómo se puede delegar a una persona. Entonces, básicamente en un periodo de tiempo era ilegal completamente delegarle una actividad a otra persona. Entonces, si por ejemplo ustedes contratan a una persona para que les pinte una cerca y esa persona dice, oiga, yo hoy no puedo ir porque me enfermé, entonces voy a mandar a mi primo. Digamos que es lo ideal. Es como, si nos ponemos a pensar, es el razonamiento lógico más establecido que debería surgir y nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi cerca pintada, la persona que se enfermó no tiene que trabajar y el primo, que igual es familia, pues puede ir a realizar esa labor y ejecutarla. Mm, Sería lo lógico, pero legalmente esto no se puede. Y no se puede pues porque muchas veces hubo un problema jurídico ahí, entonces yo me puedo aprovechar y decir, no, la cerca quedó pintada, pero no la pintó quien dijo que la iba a pintar, entonces no le pago. Y entonces ahí empiezan los problemas jurídicos, básicamente por una normatividad ética de la persona, de aprovecharse de ese razonamiento lógico que los tres hicimos para que el trabajo quedara realizado y para que los tres fuéramos básicamente felices. O también el empleado se aprovechó de eso y dijo, cobré por adelantado o me pagaron ya parte del trabajo y simplemente no termino de pintar porque igual yo no soy el del problema, que se entienda el tercero con el cual se contrató. Entonces cuando va el que se enfermó y va y dice, oiga, pero es que yo, no, ¿cómo me va a pagar la mitad? Pero es que la mitad ya se la pagué a su primo, pero no me completó, entonces usted me pinta esto y yo no le pago más. Entonces, por estos problemas, pues que es la naturaleza de por qué no se puede delegar tan a la ligera, pero digamos que siempre y cuando pues aumente la ética y el funcionamiento y haya una lógica de esto, pues todo puede funcionar. Entonces es pues básicamente lo primero, si ustedes van a contratar a alguien y esa persona de pronto les dice, oiga, es que mire, este pedacito quiero delegarlo porque estoy un poco, pues, no sé, enfermo o quiero descansar o esta persona lo hace mejor, pues entender qué perjuicios pueden haber tanto legales como morales, pero pues tratar de que se hagan bien las cosas. Si yo digo, es que no se puede delegar y resulta que me ponen a hacer una presentación en PowerPoint y yo no sé manejar PowerPoint, pues
la labor no se va a realizar bien. Y esa es también la otra cara de la moneda, que a veces no delegar puede ser un perjuicio bastante grande. Mm, Siempre va a haber una subordinación, lo que significa que el empleador básicamente tiene la capacidad de acatar órdenes y el empleado tiene la obligación de acatarlas en todo momento. Esta subordinación es en la que hay una relación laboral. En teoría, en un contrato de prestación de servicios, pues no hay esa subordinación. Se trabaja más por obra o labor, entonces por eso es que esa persona puede visitar la oficina a la hora que quiera, puede llegar un poco más tarde, no tiene que usar el código de vestimenta, simplemente es entrégame en las fechas establecidas y ya. A cambio de, pues digamos, de no tener esa subordinación, pues tampoco te va a pagar prima o te va a pagar horas extra o te va a pagar el subsidio de transporte, simplemente cumple con la labor y trata de entregarme todo de una manera más clara. Esto de impartir órdenes es lo que, digamos, causó molestia, porque el ser humano pierde el control de la producción. Cuando, cuando durante la revolución industrial las personas, pues se masifica la tecnología y las empresas pueden tener una máquina que produce las cosas más rápidas, las personas pasan a ser asalariadas. Asalariadas es que trabajan mediante un salario. Entonces, si yo, digamos, yo hacía canastas, eh, y le vendía cada canasta a 1.000 pesos de la época equivalentes o a 10.000 pesos equivalentes de la época, pues yo podía decir, bueno, ya vendí hoy 5 canastas, con eso me alcanza para comer, ya, paro ahí. O si mañana no quiero hacer canastas, pues me dedico a otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando una empresa empieza a producir canastas, pues naturalmente los precios bajan y pues ya yo como vendedor independiente no puedo pues competir frente a eso, entonces me toca pasar a ser empleado de esa empresa que producía canastas. Entonces esa empresa me va a decir a mí, oiga, de pronto va a ganar un poco más de lo que de lo que ganaba antes, entonces si vendía 5 canastas, 50.000 pesos ahora, tiene que hacer 80 canastas y le pago 70.000 pesos. Entonces, digamos que ahí surge el problema, porque yo ya pierdo el control de esa producción, pierdo el control de mi tiempo y pierdo el control pues, de ver el resultado final, de tener el control directo con el cliente, de poder hablar con él, de poder interactuar. Y esto fue lo que más malestar generó en el trabajo. Y de aquí surgieron pues todas las teorías marxistas que evidentemente son brillantes y son muy importantes para entender el funcionamiento de la sociedad, pero también tienen sus críticas naturalmente, pero sí es importante pues analizarlas de forma detallada porque claro, la crítica más amplia es, bueno, si estamos trabajando para usted, ¿por qué vamos a ganar menos? Entonces el otro decía, porque es que yo soy el dueño de la máquina. Claro, pero si usted es el dueño de la máquina, pero si nosotros no trabajamos, esa máquina no funciona. Entonces ese es básicamente el debate que hubo. ¿Cómo se solucionó? Pues este debate se solucionó bueno, pues naturalmente siempre hubo una retribución de salario, pero pues bajo unas condiciones. Entonces no es que una persona pueda ganar mucho salario o pueda simplemente ganar poco, sino que se establecieron los salarios mínimos, se establecieron mediante los sindicatos, se establecieron las jornadas establecidas, se establecieron los elementos frente a los jueces, entonces ya no se puedan cometer injusticias con una persona. En un punto de la historia, si a los empleados le decían, oiga, este mes no les vamos a pagar, y si quieren seguir trabajando, pues trabajen, pero este mes no se paga, bueno, se tome la decisión y ya esto no se puede hacer. Y digamos que una de las penalidades más amplias que hay en los contratos es la de no pagarle el salario a tiempo a los empleados. Entonces el empleador por cada día que se demore tiene una multa porque digamos que estamos jugando más allá con un tema de dinero. O sea, obviamente si yo no le pago a tiempo, pues él no puede pagar el recibo de la luz que llega cada mes. Si yo no le pago a tiempo, pues no puedo hacer el mercado que también se establece mensualmente o las obligaciones legales que se establecen mensualmente. Por eso es que las empresas no se pueden tener fallos, pueden tener problemas, pero no se pueden atrasar con los pagos a los empleadores, porque aquí surgen los problemas en los contratos informales. Entonces, en los contratos informales, si yo digo, oiga,
ay, me dio pereza pagarle hoy, le pago dentro de 3 días, eso significa que a la persona le van a cortar el gas, y si le cortan el gas, pues no puede comer en su casa, y no puede comer en su casa, pues el servicio de reconexión le va a hacer el ir mucho más amplio, o va a tener que pedir afuera, o va a tener que tomar decisiones diferentes. Entonces, esto es la naturaleza de esto. Por eso es que se tiene una compensación si a una persona no se le paga un salario de manera adecuada. Entonces, para que también si ustedes son una empresa, pues entiendan la importancia de pagar al día que es. No solo porque, ay, es que me tienen que pagar hoy porque hace mucho no me pagan. No, no se trata de eso. Se trata de una figura legal porque todo funciona de manera mensual. Yo no le puedo decir al del gas, oiga, es que no me han pagado, entonces por favor no me lo corte. Esto no ocurre de esa manera. Los contratos de trabajo verbal, como les decía, son de palabra. No hay un documento, pero pues hay una debilidad porque pues surgen diferencias, porque siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar del otro. Y está regulado en Colombia por el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, digamos que básicamente tiene la misma orden jurídica, y si se demuestra que no se pagó, pues una de las dos personas puede ir a la cárcel, o que no se ejecutó la labor. Si se demuestra, entran a una pelea jurídica bastante fuerte, que desafortunadamente en Colombia pues estos procesos son demasiado largos, demasiado largos. Entonces ahí es pues bastante grave este tema. El contrato de trabajo escrito pues está regulado por el siguiente artículo, que es el 39, y dice que lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento que, aparte de la firma del trabajador, no requiere formalidad alguna para su validez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden firmar un contrato, pero no hay, digamos, un ente regulador que diga, oiga, el contrato está bien o el contrato está mal. Por eso la importancia de leer los contratos, y la importancia de ustedes asesorarse de alguien antes de firmar cada contrato. No les dé pena, o sea, y es una de las cosas que yo veo en los procesos de selección. Cuando le toca hacer un análisis a un proceso de selección y empiezan a contratar gente, la gente medio lee el contrato porque no revisan las 8 hojas, simplemente van al final y firman, y luego uno les pregunta, venga, ¿usted supo lo que firmó? Explíquemelo. Ah, no, pues es que yo confío en la empresa, o cual cosa. No, es que no se trata de confiar en la empresa, se trata de que estás aceptando unas condiciones bajo ciertas razones. Claro, yo no puedo poner ahí que le va a pagar cada 6 meses la mitad, porque pues eso no sería legal y en ese momento no tendrá validez, pero sí podría poner, mm, que la persona tiene que ir vestida de tal forma. Entonces, bueno, no era algo que yo iba a aceptar, o era algo que iba que puedo delegar. Incluso los empleados están pues muy abiertos a ciertas cosas, pero ya cuando uno firma, pues digamos que se acepta que uno está tomando esos requisitos legales, y pues acá empiezan los problemas. Es que yo no sabía que pagaban a mes vencido, yo no sabía que no pagaban cada mes, sino pagaban quincena. Yo no sabía que tenía que abrir una cuenta en el banco, y este es el principal problema que tienen las personas. A veces yo tengo una deuda con un banco, como lo es la vivienda o Bancolombia, y entonces yo tengo, no sé, me atrasé en una cuota, o me atrasé con el pago de una tarjeta de crédito, entonces le debo un año de pagar esa tarjeta, y van y me obligan a tener una cuenta en ese banco. Pues naturalmente el primer salario, apenas me lo pongan, me lo va a jalar por derecha la empresa. Entonces, ¿pero por qué me lo consignaron ahí si yo les dije que me lo consignaron en la Bancolombia? Señores, que nosotros simplemente, usted nos pasó primero la vivienda y luego no nos dijo tal, y en el contrato está establecido que nosotros pagamos en la cuenta de vivienda. Entonces, ese es el problema que veo muchas veces. Entonces, leer los contratos, y pues también saber que eso tiene que tener unos acuerdos jurídicos. Si todos tenemos un amigo abogado, o alguien que conoce un amigo abogado, mm, entonces pues mandar una copia del contrato antes de firmarlo, decirle, mira, dame 10 minuticos, se lo mando a un abogado para que me lo revise. El abogado le puede decir a uno, oiga, mire, tenga en cuenta esta parte, y se la explico de mejor forma. Ahorita respondo las preguntas un poco más detenidas. Pero básicamente es eso, es tener en cuenta pues estas cosas. Yo sé que de pronto algunos de pronto van a iniciar pronto su vida laboral, o ya llevan muchos años trabajando, pero pues es necesario saber estas formalidades, y sobre todo si ustedes contratan a alguien, pues decirle a la persona, oiga, lea lo que va a firmar. O sea, no es de afán, esto no es de simplemente que usted me firme y empiece a trabajar ya, sino si tienes alguna pregunta me la haces,
que la gente no se sienta angustiada, y es una de las cosas. ¿Por qué no preguntaste? No, porque me daba pena. O sea, a nadie le van a decir, ah, no, es que usted tiene dudas, ya no lo contrato. A ver, esto no pasa, y es obvio, pero yo veo, y incluso pues cuando analizamos estos datos, el 90 o 95% de las personas o no lee el contrato o simplemente cree que todo va a estar bien. Ahí es donde pueden ocurrir problemas a futuro. La duración de los contratos de trabajo depende de las partes que se acuerden o de la naturaleza del objeto que da lugar al contrato. Están establecidas en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que acá hay otro inconveniente bastante delicado, y es la necesidad de seguridad. Mm, pero digámoslo de parte y parte. ¿Cuál es la necesidad de seguridad? La necesidad de seguridad es que yo no puedo establecer un contrato de cada 3 meses que la persona tenga que firmarlo, para presionarla, digamos, a que trabaje bien. Esto, pues, si la persona va a trabajar bien, va a trabajar bien, o si no va a trabajar, o si no quiere trabajar, pues va a trabajar mal. Digamos que es llegar a un punto como de entender la perspectiva legal y saber que si una persona pues no cumple, en cualquier momento puede ser despedida por las amonestaciones o los constantes llamados de atención que se hagan. Pero tampoco es establecerle a los empleadores contratos de 1 mes o 2 meses para que sientan presionados a que si no hacen las cosas bien, pues van a ser echados de la empresa, porque esto genera pues demasiadas angustias. Entonces las personas en los contratos de trabajo ya dicen, ay, pero usted por qué nada más me va a contratar 2 meses y quién sabe si yo pueda seguir. Entonces ya al mes y medio ya están otra vez buscando trabajo, a ver si esperando a ver si los echan, y de pronto no sea así la naturaleza. Entonces es tener esa comunicación clara, es decirle, no, venga, usted va a tener trabajo acá fijo, sino que de pronto por algún aspecto tenemos que hacer así los contratos, pero no se preocupe, yo le prometo, y ahí será un acuerdo de palabra, yo le prometo que usted, si trabaja bien, va a tener trabajo todo el año, o va a tener trabajo acá a cierto tiempo o al tiempo que establezcamos. Pero es comunicarse, no es simplemente dejar a las personas a la deriva esperando a ver qué pase. Las personas pues tienen, no, y no lo entiendo. O sea, hay 3 personas a las cuales uno no, yo creo que no les puede mentir nunca, y son al abogado, al médico y a la persona de recursos humanos. Porque es que si yo no le digo, si yo tengo una duda de qué día van a pagar, porque necesito la plata, y ahí me da pena decirle que ya paguen porque van a pensar que apenas entré y ya estoy pidiendo salario, no pasa nada. Son formalidades normales que se tienen que hacer en los trabajos. Y también ustedes como empleadores pues tienen que saber que pues no está mal que una persona llegue de una vez preguntando, bueno, ¿cuándo me van a pagar? O ¿por qué no me han pagado? Y entonces explicarle, bueno, mira, es que acá pagamos mes vencido, debiste leerlo. Entonces la persona, ay, pero es que yo ya tengo que pagar recibos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te doy un adelanto? O definitivamente no se puede, pero todos tienen que conversar de la mejor forma posible. Y este problema de comunicación lo tienen desafortunadamente en Colombia casi todas las empresas. No he visto una empresa que no tenga estos problemas laborales. Entonces empiezan los chismes de corredor de los empleados nuevos, de decir es que la empresa no va a pagar, o quién sabe si nos paguen a tiempo, o quién sabe si se establezca una relación mejor, o quién sabe si nos vayan a volver a contratar. Entonces la dinámica organizacional y la dinámica de la empresa empieza a verse perjudicada porque ya no hay un sentido de pertenencia. Entonces simplemente con que el jefe hubiera dicho, oiga, es que resulta que yo necesito contratar a 3 meses por tal razón, pero ustedes van a tener trabajo todo el año, no se preocupen, ya se acaba el problema. O con que un empleado hubiera preguntado, se acaba el problema. Pero pues desafortunadamente las personas no lo hacen. Los contratos a término fijo pues tienen una fecha de función. Entonces se firma el contrato y se dice que se va a acabar y no es necesario renovarlo. O si lo renovamos, pues ya tiene unos preceptos legales. Los contratos a término indefinido es que le dan a las personas un poco más de cierta seguridad, porque dicen, oiga, yo puedo tener un trabajo acá estable o puedo hacer carrera siempre y cuando trabaje bien. El hecho de que un trabajo sea a término fijo, pues no quiere decir que necesariamente pues al año o a los 6 meses que se acaba el contrato ya me va a quedar sin empleo. Entonces por eso hay personas que a los 4 meses ya empiezan a buscar empleo, y digamos, estar buscando empleo de forma constante no está mal, porque uno pues tiene que buscar mejores opciones si no se siente a gusto, pero no buscarlo por una, digámoslo, por una falta de comunicación en las empresas. Hay empresas que por ley o por la naturaleza y la dinámica que manejan, tienen que hacer contratos a término fijo. Entonces es decirle al jefe, venga, a mí me gustaría hacer carrera acá, hay posibilidad de hacerlo. Entonces el jefe también tiene que ser como decir, no, realmente acá cada año rotamos de persona. Ah, bueno, entonces me voy de pronto a otra empresa con la cual sí me puedo hacer un contrato a término indefinido, y adquiero esa seguridad. Entonces,
como les digo, ser lo más honestos al momento también de contratar a un empleado y decirle, oiga, pues establezcamos unas condiciones o una serie de compromisos. Entonces, si yo definitivamente sé que al año usted se va a ir, pues se lo digo de una vez porque no es darle falsas expectativas a la gente para que trabaje mejor. Esto no funciona y la gente no funciona de esa manera. La gente funciona siempre y cuando haya honestidad en todos los procesos. Que es lo mismo que ocurre con los practicantes. O sea, los practicantes, por ejemplo, SENA, solo pueden estar 6 meses en las empresas. No hay manera de que se queden ahí en ciertas empresas. Y es feo y es de mala educación, además, antiético, y yo consideraría que es ilegal decirle a un estudiante SENA, oiga, yo lo voy a dejar, trabaje fuerte o quédese más horas, que si hace eso, usted se va a poder quedar en esta empresa. Eso no tiene ningún sentido. Y darle falsas expectativas a las personas me parece lo más bajo que uno como empleador puede hacer o como persona de recursos humanos. Porque, pues, a ver, si yo sé que legalmente una persona del SENA no se puede quedar en una empresa como esta, si no tiene que hacer su práctica y buscar trabajo por otro lado, pues no se lo digo una vez. ¿Para qué? O sea, pretender que una persona por darle falsas expectativas va a trabajar más o va a trabajar mejor, no tiene ningún sentido. Yo no, al menos yo no tendría corazón para tener una persona ilusionada y pensando que va a tener un trabajo fijo cuando yo sé que lo va a tener que despedir. Entonces es volver a esas raíces éticas y morales pues que no se aprenden en ninguna universidad ni en ninguna, sino que vienen desde casa y vienen desde lo que uno es, pero sí debería haber una penalidad ilegal frente a estas cosas. Entonces, un aprendicena debería poder ir a decir, oiga, aquí me dijeron que yo me podía quedar y nunca me explicaron que tenía que irme de la empresa por términos legales, entonces debería haber una penalización, una compensación económica por eso, y debería ser una compensación económica alta por la misma expectativa que le generaron a la persona. Claro, esto podría volverse un proyecto de ley si alguien lo empieza a establecer, pero pues ahorita no hay nada que establezca esos preceptos. Los contratos a término indefinido, entonces no hay una fecha de terminación, se extiende hasta que lo consideren, entonces pues digamos que es infinita hasta que alguien decida ponerle punto final. Tiene otras implicaciones completamente diferentes porque también digamos que a los 6 meses pues pueden decir, oiga, ya no lo necesitamos más acá. Y creo que también acá obviamente también surgen los problemas de, oiga, pase la carta de renuncia o lo despedimos o simplemente consideramos que ya no tenemos más dinero para, para mantener su cargo o vamos a cerrar esa división. Acá también hay que ser honestos con los empleados. Si un empleado no sirve, hay que decirse, o sea, y decirle, mira, lo que pasa es que no rendiste lo que necesitábamos, por favor búscate una empresa en la cual te vaya mejor, porque esta honestidad hace que estamos jugando con los procesos de la gente, con los procesos personales. Yo creo que a la mayoría de personas en algún momento pues la han echado de un trabajo, eso no está mal, digámoslo de esa manera, porque pues digamos uno no se encontró en ese trabajo, no cumplió, no se sintió a gusto o algo pasó. Entonces yo creo que acá es importante pues también no decirle a las personas, no, es que mira, resulta que vamos a cerrar tu división cuando realmente lo que yo quiero decirles es que no me gusta tu forma de trabajar. Porque, pues, bueno, no me gusta mi forma de trabajar, ¿qué arreglamos? ¿Cómo modificamos ese tema? O yo puedo llegar al otro trabajo con una actitud diferente y darme cuenta si la estaban barrando en esto, pero si nadie me lo dice, pues voy a cometer el mismo error en 5 empresas hasta que un jefe de verdad me diga, no, es que tú no sirves para este cargo. Entonces es ser honesto con las personas, no tampoco los jefes tener miedo a decirle a una persona, oiga, es que no, te contratamos por eso. El típico chiste ese de las empresas de cuando contratan a alguien o en un proceso de selección que le dicen, no me llames, yo te llamo. ¿Qué es eso? O sea, eso es ridículo. Simplemente dime ya. Si te parece que no soy la persona, dime de una vez, mira, no es la persona que estamos buscando. Porque esa incertidumbre que tienen las personas de estar esperando una llamada, pues genera angustia, genera estrés innecesario para los seres humanos. Y es algo de uno de los problemas modernos y que incluso genera depresión. Entonces si me dicen, no, yo creo que es la persona ideal, pero toca esperar a ver qué dicen, pues de pronto puedo incluso rechazar otra oferta de trabajo por pensar que sí me van a contratar ahí para que nunca me llamen de esa empresa. Entonces es bastante triste estas cosas y pues yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer algunos procesos de selección y yo era bastante claro y le decía a la gente, mira, de verdad no, busca trabajo en otro lado porque acá ya escogimos a la persona, ya no lo vas a tener, o sea, no te quedes esperando una llamada pues que
que no tiene nada, no tiene sentido que esperes una llamada, simplemente ya sabes acá que no tienes trabajo y listo, lo siento mucho, si hay otro proceso, te buscamos o si en caso de otra forma, pues tendremos tu hoja de vida guardada. Y si es cierto, si yo voy a desechar la hoja de vida, pues le digo, no, mira, no hay posibilidad que estés acá, busca otro proceso, pero eso de voy a mirar dónde te ubico y te llamo más tarde, y si sé que no lo va a hacer, pues no tiene ningún sentido correcto. Y digamos que acá pues va una parte que trasciende las formalidades legales e ilegales, trasciende en todos estos aspectos porque es que yo, pues al menos en los procesos, cuando nos encargamos de precisamente eso, de generar felicidad en los empleados, también es generar felicidad en los aspirantes. O sea, para mí es muy triste esa gente que llega ultra nerviosa, necesitada de trabajo y que de alguna forma lo pongan en procesos de selección que a veces son ridículos, que básicamente son humillar a la persona, a ver, ¿para qué? O sea, eso es innecesario, entonces tratar de llevar la relación lo más amena posible. Claro, yo como empleado necesito una persona capacitada, no puedo darle trabajo a todo el mundo porque no es una beneficencia, pero pues tampoco llegar a un punto de tratar mal a las personas o brindarles pues malas expectativas. El contrato por hora labor pues es necesario para culminar una hora labor. Entonces, si a mí me pueden hacer una casa y yo esa casa la hago en un día porque soy un duro haciendo casas, pues listo, ya. A mí el beneficio del contrato por hora labor es que pues a mí me conviene terminar rápido. Mm, A veces en los términos indefinidos yo alargo el proceso un poquito para que no digan que lo terminé muy rápido y me pongan más trabajo o digan que de pronto es prescindible lo que estoy haciendo. Mientras que acá en la hora labor, digamos que simplemente ya, se acabó esto y ya. Usted haga una página de internet, ¿cuánto se demora? Me demora 2 semanas, listo. 2 semanas tienen su plata. Si se demora una semana, se demora 4, ganan los mismos 6 o 8 millones que cuesta, no es más. Es básicamente esto. Entonces, es beneficioso por su parte, claro, porque pues depende del tiempo en que realmente se ejecuten las cosas acá. Ese tiempo deja de ser un factor de control innecesario, porque pues, claro, yo no puedo tampoco alargar una hora 3 semanas y dije que me iba a demorar un día, porque pues también es responsabilidad mía de este proceso de establecimiento, pero sí se deja de jugar con ese tiempo de control innecesario, con ese tiempo de 1500 de en cuántas horas me cose tantos botones, sino ya más de la lógica a la que responden las cosas. De un informe se puede terminar en una hora, no en 8, si termina en una se acabó. Si hoy hay que trabajar 10 horas porque no adelanté trabajo o porque se alargó el trabajo, pues se hace, pero entonces no es cortar las dinámicas de trabajo por un horario. Mm, Ya les doy la palabra, permítanme un segundo. Los contratos accidentales o transitorios nacen del mismo contrato, pero el origen nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria o accidental, el reemplazo a un trabajador o una empleada que goza de licencia de maternidad o una auditoría externa. Esto también, lo mismo que les digo, una persona no puede estar, una mamá no puede estar teniendo un bebé y estar pensando preocupada en que el reemplazo sea mejor y le vaya a quitar su trabajo. Esto no tiene ningún sentido y deben haber acá también aclaraciones jurídicas. A una persona no le pueden decir, oiga, es que esta persona lo hizo mejor, entonces ya la vamos a echar. No, simplemente contrate también a la otra persona y más bien que me ayude, pero no me eche a mí porque otra persona lo hizo mejor que yo. O también decirle al trabajador de reemplazo, oiga, es que si usted lo hace bien, se va a quedar en la empresa, cuando realmente no, simplemente tienes que cubrir un turno de 2 semanas y así hagas maravillas y hagas todo muy chévere y me caiga súper bien, no te va a poder contratar, al menos por ahora. Entonces, ser honestos también con este tipo de situaciones. Todos tienen un periodo de prueba en el cual se puede dar por parte de la relación laboral. Los periodos de prueba son importantes porque, digamos que mm, esto tiene también una dicotomía ética y una dicotomía bastante desesperanzadora, dependiendo desde donde la queramos ver, porque es útil, porque, digamos, establece que a veces el proceso de selección puede ser no el más óptimo. Y yo puedo a veces decir, oiga, no me siento como en esta empresa, mejor me voy sin que tengamos que hacer tanto papeleo y tanta cosa. O la empresa puede decir, no, venga, no eres la persona ideal, ve, búscate otra empresa. Pero a veces estas cosas se utilizan simplemente para una rotación de personal bastante rápida. Entonces, saco a persona por periodo de prueba a ver cuál, por así decirlo, marrano encuentro mejor que me trabaje y ese sí lo dejo. Entonces, acá las dinámicas ya cambian de otra forma. Entonces,
el que mejor me haga el trabajo, por así decirlo, pues lo dejo y esto no tiene pues una razón jurídica, porque pues si yo estoy haciendo bien mi trabajo, no pueden empezar a pensar a ver si hay otro más. Entonces poner casi que hacer procesos de selección ya laborales, y por eso es que muchas personas salen del periodo de prueba y a los 2 meses los llaman y dicen, oiga, ahora sí lo quiero recontratar, porque estaban mirando a ver cuál era el que mejor trabajaba en este caso. Entonces tampoco es la idea. Bueno, hasta acá dejamos la primera parte de la clase. Voy a ver, los procesos de selección, digamos que van desde este es el aspecto básico, pero pues no quiero que se queden ahí, pero tengo que mostrárselos porque es así que se contratan las empresas. Entonces hay una necesidad, entonces oiga, el diseñador se está quedando corto y tiene que hacer muchos diseños, entonces ¿qué hacemos? Es un análisis de necesidad, pues contratar otro diseñador. Entonces, bueno, tenemos que hacer un proceso de reclutamiento para contratar a la persona, tenemos que recibir esas candidaturas, tenemos que hacer una preselección porque no podemos llamar a todo el mundo, luego tenemos que hacer las pruebas, luego lo entrevistamos personalmente, luego nos reunimos, valoramos, decidimos, le hacemos el proceso de contratación y lo incorporamos y luego le hacemos seguimiento. Es simple, no tiene una mayor complejidad si lo vemos desde esta perspectiva, pero ya vamos a ver que en detalle sí tiene bastantes problemas este modelo. Mm, Es que acá este diagrama es un poco, digámoslo abstracto, pero quiero que lo vean desde una perspectiva un poco más coyuntural. Digamos que está una persona que se encuentra ajena al proceso, se encuentra como, listo, voy a entrar a esa empresa y se encuentra con una estructura jerárquica la cual no conoce, la cual simplemente es desconocida para él, y es el problema que muchas veces tenemos nosotros como personas, no solo como personas que trabajan, sino como seres humanos, y es pretender que ya las personas saben de lo que estamos haciendo. Entonces, esas cosas que para nosotros son obvias, para alguien no lo puede ser. Entonces, en una empresa que elaboren, una empresa de telas, la persona entra y no sabe si esas telas van a ser para una empresa de moda o son telas para hacer cortinas. Entonces la persona pues ni siquiera sabe cómo vestirse porque piensa que es una empresa de moda, entonces va súper arreglado y resulta que es una empresa de telas, pero de telas de cortinas. Entonces pues son cosas simples, pero pues tienen unas implicaciones fuertes, y es básicamente que la persona tiene que saber realmente a dónde se va a meter, y saber a dónde se va a meter no es conocer la misión, la visión, cuál es qué hace la empresa, sino cómo es un día en la empresa, básicamente. Entonces le van a decir, bueno, usted lo que tiene que hacer es diseñar unas propuestas de comunicación para tal cosa. Por eso es que mucha gente a veces llega a la empresa y casi que lo pone a trabajar y no tiene ni idea ni qué hace la empresa ni qué es lo que tiene que hacer. Y esto, pues, es lo más increíble que puede ocurrir. Entonces se sienta una persona y le dicen, bueno, espere mientras lo capacitamos y mientras le damos indicaciones. Y la persona ahí sentada en el computador asustada pensando, oiga, ¿quién sabe qué me van a poner a hacer acá? Eh, entonces acá pues surgen diferentes problemas. Es esa visión que quiero que ustedes tengan al momento de contratar a alguien. Pues darle unas indicaciones claras, pensar que la persona no tiene ni idea, esas cosas que ustedes den por obvias, para la persona que van a contratar no van a ser obvias. Entonces si para ustedes resulta que su tienda abre a las 11 de la mañana y cierra a las 8, pues esa persona tiene que conocer esto, y es una de las fallas más abruptas en los momentos de procesos de selección, no dar los datos claves. Entonces, traemos a 50 personas para entrevista que creemos que son aptos, y resulta que esas 50 personas ninguna sabía que iba a que trabajar el domingo. Entonces, de ahí se me van 35 que no quieren trabajar el domingo. Entonces, ya perdí un montón de personas en un proceso de elección cuando debía haber aclarado desde un principio que el trabajo era un domingo, o que el salario era tanto. Esa es la otra, que entonces las empresas no dicen cuál es el salario confidencial. Esto no es, el salario no es confidencial, no es porque paguen mal necesariamente, a veces sí, a veces lo hacen confidencial porque ahí es que pagamos tan mal que nos da pena decir cuánto pagamos, que es más grave aún. Pero las empresas dicen que los salarios son confidenciales porque no quieren que sepa la competencia, porque ahí se pueden pegar para sacar otro tipo de datos, por otras razones, pero digamos que aquí el que se ve más afectado es el empleador. Que entonces, si yo digo, venga, el salario es el mínimo, pues ya descarto a la gente que no quiere ganar ese mínimo, y tengo a la gente que sí me sirve. Entonces el primer principal
error en los procesos de selección, que muchas personas saltan, pasan demasiados filtros y luego les dicen algo que nada que ver con ellos. O por ejemplo, les pongo un ejemplo, imagínense que yo sea la persona adecuada para una labor, y me digan, listo, haz las pruebas, paso las pruebas, me dicen, ¿tienes estudios? Sí, tengo estos estudios. Luego me dicen, ¿puedes traer el domingo? Sí, sí puedo traer el domingo. Y ya voy a firmar contrato y me dicen, ah, pero tienes que cortarte el pelo. Yo, no, espere un momento, wait. O sea, ven, ¿cómo así? O sea, claro, igual yo no tengo problema, me lo cortaría, pero no me lo dijeron. Entonces es un tema que debieron decirme desde un principio. Así ya vieron que acá no permiten personas con el pelo largo, ¿para qué se esperan hasta el final a decirme algo que debió ser lo principal? Entonces, ese es el problema que tienen las empresas, y no solo con estas cosas tan, pues, tan simples, digámoslo, de solucionar, sino con temas aún más delicados. Entonces, no, es que resulta que no le indicamos a los candidatos que el trabajo era fuera de la ciudad y que tienen que desplazarse a otra ciudad. Y es increíble uno ver empresas medianas e incluso grandes que cometen estos errores. Entonces, no, es que ya vamos por hecho que a todo el mundo le gusta viajar, y porque entonces a todo el mundo le gusta, entonces es el trabajo ideal de las personas, y omitimos que la gente tiene familia y no se puede ir 5 días a la semana a viajar por Colombia, sin aclararle eso. Y es increíble ver estos errores, son absurdos. Entonces, pues lo mismo, aclarar todo ese tipo de cosas, dar las condiciones claves antes de empezar un proceso. Es el primer filtro y es el primer filtro que se omite en este cuadro tan estético que se estableció por años y que tiene demasiadas falencias. La primera falencia es esa, no dar la información completa. Entonces, miren, de verdad, den las cosas claves, díganle a las personas si van a contratarlas, oiga, vea, tiene que trabajar estas horas, el trabajo es así, se puede remoto, no se puede remoto, le toca viajar, no le toca viajar, le va a tocar trabajar el domingo, le va a tocar trabajar el sábado, le van a dar tantas propinas aproximadamente, o no va a tener propinas, usted puede crecer en esta empresa, o las posibilidades son mínimas de crecer, el ambiente es bueno, eh, el computador que usted va a tener va a ser este, las herramientas que va a tener que desarrollar son estas. Eso es lo que tienen que tener los procesos de selección, esas cosas de ese chorrero de nuestra empresa es la más increíble porque yo creo que es la más increíble porque es mi empresa y porque funciona y estamos constituidos como la empresa más importante del sector. Sí, eso es chévere y eso se puede saber y eso debería ser una información adicional, pero lo principal es cuánto va a pagar, qué días se van a trabajar, bajo qué modalidad y y digamos que se puede hacer, para solucionar estas nimiedades, pero que no terminan siendo nimiedades, sino terminan siendo cosas, bastante importantes, porque pues uno, digamos que no, como les he dicho en algunas clases, uno está pues para entregar toda su vida así como se establece, o como se hacía para las empresas. Uno sí trabaja y debe hacerlo con actitud y debe gustarle mucho, pero no tampoco dar todo el tiempo. Entonces, dar el lugar donde se va a trabajar. Entonces, no, es que es secreto, dígame dónde queda la oficina. Si yo vivo en Soacha y la oficina queda en el Portal del Norte, hablando de Bogotá, pues me va a gastar 2 horas en llegar. Y pues mejor es como de pronto tengo la opción de una empresa más cerquita que me pague 100.000 pues menos, pero me queda 10 minutos de mi casa. Entonces son cosas lógicas que a veces las empresas omiten, y pues es bastante fastidioso estos procesos. O incluso lo que les decía, resulta que la empresa queda en Cajicá. Entonces, hombre, pero si yo vivo en Bogotá, ¿cómo desplazar a Cajicá todos los días? Y me lo dijeron después de 3 semanas de estar en el proceso de selección, porque pensé que las oficinas eran donde me hicieron la entrevista. Entonces, las entrevistas me hicieron el 85, y al final me dicen, no, pero no se trabaja sino trabaja en Cajicá. Y pasa mucho, y incluso los reclutadores se ponen bravos, pero es que usted tiene que estar dispuesto a trabajar, y ya empezó con mal, no, cual que ya empecé con mala actitud, usted no me dijo dónde era el lugar de trabajo, y por favor, no se trata de ser grosero, pero sí se trata de hacer caer en cuenta de las falencias que están teniendo los empleadores y los procesos de selección. Claro, ellos también, y nosotros también como empleados tenemos muchas falencias. Entonces, claro, si yo llego, digamos, no sé, en sandalias, pues me van a decir, hombre, pues al menos venga en tenis, tampoco sea tan descarado. Pues yo sé que hay libre personalidad y todo, pero pues también pone un poquito lógica la situación. Entonces, un poquito de parte y parte las cosas, y creo que es a lo que quiero llegar sobre este tema. A ver, digamos que este reality, su momento fue un hit, se llamaba El Aprendiz. Pero pues digamos que muestra la parte más oscura y la parte más fea de esos aspectos de trabajo, y me baso en El Aprendiz, de acuerdo acá a las personas pues que realizan sus prácticas.
Las prácticas son importantes para empezar la vida laboral, pero desafortunadamente los empleadores están aprovechando esto de una manera negativa. Entonces, básicamente yo sé que a un aprendiz o un practicante no puedo pagarle, entonces básicamente tengo es una empresa de rotación de aprendices. Entonces, cojo una persona, la exploto 6 meses, le digo que si trabaja bien va a poder crecer acá, a los 6 meses le digo que simplemente ya no puede, voy y contrato otros practicantes y ya. Y entonces se pierde la naturaleza jurídica del practicante. Sí, de pronto puedo aprender mucho, puedo hacer todo esto, pero esto también debería ser ilegal. Debería ser ilegal, ¿por qué? Porque entonces estoy omitiendo salarios. Entonces me voy a ahorrar 6 salarios o 7 salarios a punta de tener puros practicantes. Esto me parece una cosa desagradable y que también debería ser ilegal. Claro, hay empresas que sí tratan muy bien a los practicantes y efectivamente hay personas que llevan 20 años en una empresa y empiezan ahí como practicantes y están supremamente contentos. Me parece genial y me parece increíble, pero pues hay que también ser consecuente con este tipo de cosas. No se trata de uno también dejarse explotar. Entonces, como usted está aprendiendo, entonces le vamos a dar ciertos beneficios que realmente no son beneficios. Entonces, claro, pues a mí pueden exigirme, pero pues también sé que me voy a equivocar y sé que tengo una mayor tolerancia a la falla, pues porque estoy empezando, porque no entiendo ciertas cosas. Entonces, lo que les digo, muchachos, casi que el futuro de una persona se puede definir por su primer trabajo. O sea, si una persona la tratan mal en su primer trabajo, no le pagan, la regañan constantemente, no le explican bien, los procesos organizacionales son bastante malos, pues esa persona digamos, qué impresión va a tener sobre lo que va a ser el futuro laboral. Y de hecho muchas personas acá le hacen un favor porque la persona dice, uy, no quiero trabajar, entonces empiezo a aprender y se vuelve millonaria, o todo lo contrario, siempre va a tener una actitud apática frente al trabajo por la manera como lo trataron en una empresa. Entonces la amenaza de, oye, es que si trabaja mal le va a poner 0 en la nota y va a perder la universidad, eso no tiene ninguna lógica, ni coyuntural ni estructural. Entonces, chicos, si van a contratar a un practicante, háganlo pensando en realmente lo que es. Si pueden pagarle, páguenle. Si pueden darle un salario mínimo, ¿por qué no se lo van a dar? Si pueden incluso pagarle 2 millones porque están en condiciones de hacerlo, háganlo. Ellos lo van a valorar mucho y claro, también acéptenles, no se trata de permitirles que hagan cualquier cosa, pero sí enseñarles, básicamente es eso. Enseñarles, pues ellos ya tienen que estar aprendidos, digámoslo de esa manera, porque pues para eso estudiaron en la universidad, pero sí hay cosas técnicas que uno en el primer trabajo no sabe. Entonces uno sabe que es un contrato, entonces explíquele qué es un contrato, explíquele cuál es la modalidad que va a tener, explíquele cómo funcionan las cosas diferente a la universidad, cuál es esa diferencia real y estructural que ocurre acá. No es simplemente tratarlo mal y decirle todo lo que aprendió en la universidad no sirve porque, como hacen algunas empresas, eso no es cierto. O sea, si la universidad no sirve, entonces el que está mal es usted como empresa, no yo. Entonces, pues básicamente eso, muchachos, y tampoco si ustedes van a ser en algún momento practicantes de alguna empresa, pues tengan claro y no tomen la primera práctica que les surja, sino a veces es preferible incluso aplazar semestre, desde mi perspectiva, hasta encontrar una práctica la cual se sientan satisfechos y sientan que pueden realmente aprender. Y también que valoren el trabajo, que les paguen algo, porque pues, uno, estar trabajando gratis tampoco tiene ningún sentido. Claro, exactamente. Empresas que se basan en rotación de practicantes y ya, no más. Es eso. Acá quiero entrar al tema de los procesos de selección, digamos que, como siempre, en todo proceso de selección, en todas las clases les he dicho que hay ganadores y perdedores y en los procesos de selección, pues las cosas van a una perspectiva aún más delicada porque los perdedores van a ser mayores que los ganadores, desafortunadamente. Proceso de selección van 30 personas y pues queda uno contratado porque pues son así, pero la idea es que las personas no sientan que haber ido a la empresa pues fue perder el tiempo, sino que se sientan que al menos los trataron bien, que al menos vieron una experiencia, que al menos de pronto se prepararon para otra entrevista, que pueden encontrar ciertas falencias, o otra perspectiva, digámoslo, de la vida, porque es que pues es muy triste llegar a esas empresas y uno ver a los chicos supremamente nerviosos, uno ve que es la primera vez que de pronto usan una corbata y ya empieza la persona a decirle, pero ¿por qué llegó tarde? O sea, no le han contratado, ya lo están regañando por llegar tarde, pues hombre, o sea, a ver, es la primera vez que seguramente tuvo que ir hasta allá a conocer, seguramente en la entrada lo demoraron, entonces ¿para qué lo va a regañar por llegar tarde, hombre? No empecemos mal las cosas. Claro, pues yo no estoy diciendo que
pueda llegar una persona y respetar la empresa tampoco, pero sí ser un poco más flexible y tratar a la gente de mejor forma y sobre todo a veces las personas de recursos humanos son muy déspotas con los procesos de selección y venden a la empresa como o sea, y hacen el reflejo de la empresa. A veces yo digo, oiga, si el jefe se entera que están haciendo esto con los empleados, pues creo que usted no estaría trabajando acá básicamente. Entonces la típica actitud de decirles a los empleados, ustedes no pueden venir acá con mala actitud, con actitud de gerente, ustedes van a empezar a aprender, hombre. No nos ha contratado, ya nos está diciendo cómo cree usted que somos, o sea, ya tiene esa perspectiva tan negativa, entonces es esto, es eso, hombre, si un empleado va en corbata y otro va con tenis y otro va con la hoja de vida impresa y otra no la llevó impresa, pues, y a nadie se lo advirtieron porque a veces a uno no le dicen, claro, si no le dicen lleve la hoja de vida impresa y no la llevó impresa, pues hermano, pues también sigue instrucciones de los procesos, pero si no le dicen a uno, entonces lo regañan por llevar la impresa, lo regañan por no llevar la impresa, lo regañan porque puso foto, porque no la colocó, entonces ya estas cosas empiezan mal y ya la persona empieza a decir, bueno, pero ¿a qué lugar me voy a meter? Entonces en esas cuestiones simples, las cosas pues no se abarcan. Ofrecerle un vaso de agua, un café a una persona, pues hacerla sentir de que no solo es un empleado o va a ser un posible empleado, sino que exacto, desde antes ya mostrar un buen ambiente laboral. Uno desde la entrevista ya sabe a qué empresa se va a meter y claro, hay empresas donde lo tratan a uno muy bien, donde lo hacen sentir a uno tranquilo, porque pues cuando yo veía los procesos de selección, veía que la gente estaba muy nerviosa y más allá nerviosa, no por conseguir el trabajo, porque necesita el trabajo como tal, que es importante, sino porque entonces dice, ay, es que me van a tratar mal o me van a preguntar algo que no sé, o tal vaina, o sea, y también como ustedes, chicos, si no saben algo, digan, no sé, es más válido eso que ponerse a mentir. Una cosa que lo descarta automáticamente a uno de cualquier proceso de selección es decir una mentira. Si ustedes dicen, mira, es la primera vez que te vistes de corbata. Y ustedes dicen, sí, sí, sí. O, perdón, dicen, no, yo me he visto de corbata todos los días y he ido a 1000 entrevistas y he tenido trabajos y tal cosa y siempre me he visto de corbata y resulta que tienen la corbata re mal puesta, pues a ver, si dicen mentiras en algo tan simple, pues eso es muy diciente, ¿me entienden? Y a veces uno dice las mentiras no porque sea mentiroso como tal, sino por tratar de salir de una situación en la cual uno siente presión y es normal, o sea, es parte de la vida, pero entonces es que el empleador se sienta un poco comprensivo con esa nerviosidad de la persona y no lo ponga, por así decirlo, contra la pared, pero también que uno sea honesto con las cosas, entonces la típica, ¿usted qué nivel de inglés tiene? No, altísimo, altísimo, yo tengo C2 y viví en Estados Unidos 5 años, pero como 5 años y usted, pues entonces ¿a qué hora hizo la universidad? No, pero igual, eso chiquito, yo viví 5 años en Estados Unidos, bueno, entonces venga, le hacemos una prueba de inglés, se saca 20 de 100, pues hombre, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenía de hacerme eso? Si ni siquiera era el inglés un requisito, simplemente se lo pregunté para ver a qué división lo ponía. Y a veces, muchas veces son esas cosas, si no saben inglés, digan, no sé, no se pueden inventar cosas que es que, o bueno, el nivel que tengan, listo, tengo un nivel básico, un nivel medio, y esta es una diferencia contraria con los países asiáticos increíbles. O sea, ustedes les preguntan a un japonés que tiene C1, si sabe inglés y le va a decir no, soy un ignorante para el inglés. Y va uno a mirar las pruebas de selección y sacan 89, 90 puntos de 100. Pero no me dijiste que no sabías inglés. No, es que no lo sé bien. Y uno, pues, hombre, tienes un C1 prácticamente, como dices que no. Y acá personas que lo máximo que saben es decir pollito chicken y ya dicen que son bilingües. Entonces, son los dos extremos sociales que estamos abordando. Entonces, es uno saber sus limitantes y tratar de mejorar los beneficios. Otra de las cosas que ocurre mucho es ese tema de ponerlos a llenar uno planas y ponerlos a llenar dibujos. Digamos que esto psicológicamente tiene un sentido y es importante, pero hay que explicarle a la persona que esas cosas no van a condicionar, digamos, su contratación, porque no es cierto, es simplemente para ver unos procesos cognitivos de los cuales incluso desconozco un poco, pero sí sé que muchas personas se basan solamente en cómo llené la prueba y se preocupan en cómo llené el triangulito, si puse la montaña rusa, si equilibré, si la respondí bien, si la respondí mal, o esas pruebas oiga, si usted va a una playa, ¿qué decisión tomaría? Y uno, bueno, no sé, o qué prefiere, caminar o correr. Entonces, pues son pruebas que, digamos, sí son importantes para un tema psicológico, pero no deben definir realmente si una persona es apta o no para el trabajo, o la otra. Entonces, usted
cuál es sus debilidades. Pues nadie va a decir, hombre, no, es que yo no sé trabajar en grupo porque a mí me da mamera. No, pues uno no va a decir eso, uno va a tratar de minimizar las debilidades de uno de la mejor manera, o las fortalezas las va a tratar de agrandar. Entonces, ser lo más honestos posibles y también entender, pues, las preguntas retóricas. Entonces, ¿es usted una persona responsable? Alguien no va a decir, no, yo no, yo soy cero responsable, yo voy a llegar tarde acá todos los días, eso, yo nada más trabajo media horita y ya me canso. Pues, a ver, ¿quién va a decir eso? Y uno ve a veces que las personas que son de los procesos de selección no tienen ni idea de eso porque no son profesionales en recursos humanos y tienen un énfasis en contratación. Entonces ponen a la persona que sobró a escoger a ver quién es el adecuado. Y por eso uno cuando analiza esos procesos empieza a mirar esas preguntas retóricas. Entonces cuéntame qué tan responsable eres. Pues a ver, es que no te, pues me toca esperar a que te lo demuestre, porque ¿cómo más vas a saber? Entonces, ¿trabajas bien en equipo? No, pues, a ver, si alguien dice, pues se me dificulta, va a pensar que por eso lo van a echar, y no, esa naturaleza de trabajas bien en equipo no es para saber en qué área te van a poner, para saber si te ponen una área, a un trabajo en equipo te dan un trabajo más individual, pero después todos respondían que sí, entonces la parte individual se perdió, entonces se vuelve una pregunta retórica, entonces es cambiar las dinámicas de las preguntas, decirle a alguien, oiga, usted ¿cómo prefiere trabajar? ¿De forma individual o de forma grupal? Porque tenemos un cargo que se enfoca más hacia la parte individual o un cargo que se enfoca más hacia la parte grupal. Eso altera la perspectiva de la contratación de una manera abrupta. No es ese tema. Ya te explico eso, Manuel. Eh, lo que les decía ahorita es que, esperen un segundo, ya listo. Lo que les decía ahorita es que pues estar en un trabajo que no le gusta le altera a uno la autoestima. O sea, en verdad, la gran parte y como les decía en algún momento, de la depresión de un ser humano, siempre en el 95% tiene un componente detonante laboral. La persona puede estar mal con su novio, puede estar mal económicamente, pero siempre hay un componente laboral. Si una persona está bien en la empresa, seguramente su vida va a fluir de forma correcta, porque es que en la empresa es donde uno pasa la mitad de la vida y la otra mitad prácticamente la pasa durmiendo, no nos digamos mentiras. Entonces el tiempo que uno le queda para vivir, para ser persona, pues es muy corto, o sea, para disfrutar con los amigos, para estar en familia. Entonces, pues si uno está metido 8 o 10 horas en una empresa y esas 8 o 10 horas se convierten en 12 porque son las 2 adicionales que tengo que disponer para ir a esa empresa, pues, y voy a estar en un lugar que no me siento cómodo, pues hombre, hay gente que pasa desafortunadamente 20 años en una empresa que detesta y pues salir uno todos los días de la empresa detestando la empresa y hablando mal, pues hombre, tienes un problema y tienes que modificarlo inmediatamente porque se te va a ir la vida y no vas a ser feliz. Entonces, pues claro, y el problema es que las empresas no tienen en cuenta esto. Entonces, por ejemplo, les doy un negociazo que si alguno de ustedes monta, se tapa de plata, y es lograr la manera en cambiar empleados de empresas de diferentes sectores. Entonces, yo ver que un empleado es bueno, pero no se siente a gusto, ver cómo lo llevo a otra empresa y cambiar, digamos, un intercambio de empleados, pero de sectores que no tengan absolutamente nada que ver. Les digo que sería muy bueno porque, por ejemplo, yo puedo estar en el sector de fútbol y soy un buen empleado, pero yo detesto el fútbol, pues ¿cuánta gente de otra empresa va a querer entrar ahí? Entonces yo soy más tecnológico, entonces hago un intercambio con una persona que está en un mercado tecnológico y es más abierta. Entonces realizamos la misma labor, pero estamos intercalados en el lugar de la empresa. Esto sería algo, si alguien lo inventa y lo estructura de forma correcta, sería el boom revolucionario para las personas, porque yo podría inscribirme digamos, en ese sector y decir, oiga, me voy a inscribir en esa plataforma o le voy a decir a mi jefe que me busque un intercambio a una empresa donde me sienta más cómodo sabiendo que yo trabajo bien acá, pero no estoy contento. Lléveme a un sector en el cual me sienta mejor y le traigo un empleado acá que se sienta más a gusto en ese sector. Y es el problema, pues que nosotros tomamos el trabajo que primero sale y nos gusta, porque pues no podemos arriesgarnos y sobre todo en Colombia a perder una oportunidad laboral. Por eso es que en otros países pasa algo que no pasa acá y es que la gente rechaza los trabajos. Dice, no, no, mira, no, ya te vamos a contratar, ay, no, mejor no firmo, me voy a otro lugar, porque tengo varias opciones o voy a esperar un tiempo prudente para esto. En Colombia yo vi solamente una, en todos los procesos que he analizado o en las empresas que he estado, solo vi una vez que un chico hizo eso, que le dijeron, bueno, ya va a firmar, y él dijo, no, mejor no, se fue. Y yo, oiga, venga,
Me hubiera gustado tener la oportunidad de apuntarle, ven, ¿qué pasó? De pronto me hubiera dicho, no, es que me ofreció una mejor oferta o no me gustó acá tal cosa y hubiera sido interesante verlo, pero acá digamos que la gente acepta casi que bajo cualquier condición en sectores los cuales pues no son afines a uno. Entonces, si yo soy súper extrovertido y me van a meter en una firma de abogados, pues no, de pronto no me va a llevar tan bien. O si soy ultra introvertido y me van a llevar a una empresa de moda, pues, a ver, o sea, casi que se van a sentir como Betty la Fea cuando estaba en Cartagena, o si en ese capítulo, así que es la cosa más, no sé, más humillante para el ser humano que estar en un sector en el cual no se siente, no, uno no está, no se siente a gusto y eso es el problema. Entonces, claro, si uno va con una actitud distinta, las cosas cambian, cambia naturalmente. Es el mismo trabajo que va a realizar, o sea, como diseñador, pues lo va a realizar en diferente empresa. No es lo mismo diseñar para Coca-Cola que diseñar para una marca de fútbol. Son dos dinámicas completamente diferentes. Las bolsas de empleo, ¿qué sucede con las bolsas de empleo? Lo que pasa es que acá ocurre algo en parte de la selección de personal de acuerdo a métricas. Entonces, las bolsas de empleo me permiten filtrar cosas, lo cual está bien, pero no se puede perder la parte humana. Entonces, las bolsas de empleo me permiten filtrar, por ejemplo, personas que tengan maestría, porque necesito una persona que tenga maestría para desarrollar estos cargos. Entonces, elimino el proceso de mirar 50 hojas de vida o 1000 hojas de vida, sino que el sistema me las filtra y me bota solamente las que necesito, o necesito una persona de cierta edad, porque el trabajo pues requiere personas jóvenes o personas más adultas, entonces el sistema mismo me lo filtra para no recibir tanto papel y tener que revisarlo, y porque también se vuelve masivo un poco el tema, entonces puedo llegar a otros sectores y sin invertir tanto dinero, entonces no tengo que pagarle un periódico que me cobra el triple, sino lo pongo en internet, en mi canal, en un anuncio que se va a replicar, o sea, no es necesario ni pagarle pauta a los anuncios de empleo porque pues todo el mundo necesita empleo, más que un servicio como comida, sino esos son los sectores que más se ven. Pues yo no soy mucho de frases de cajón, porque pues muchas a veces ni siquiera son ciertas, ni siquiera son de la persona que las escribió, o la traducción a veces es tan mala que la tergiversan o con información que no funcionan. Pero digamos que acá algo importante es una frase de Steve Jobs que dice que el trabajo va a ocupar gran parte de tu vida y es la única forma de estar realmente satisfecho, es hacer lo que consideren un trabajo extraordinario. Y el único camino para lograrlo es amando lo que haces. Si no lo han descubierto, aún sigan intentando, no se conformen. Pues tiene toda la razón del mundo. Pues, hombre, pues la razón de vivir es autorrealizarse y autorrealizarse como haciendo lo que a uno le gusta, y pues también deben pagarle por eso. Claro, pues es llegar a un punto intermedio a veces en las cosas, pero bueno, estás en un trabajo que no te gusta, entonces dedícate los sábados a buscar otra opción. Dedícale una hora en tu tiempo a tu empresa, esa hora que vas a perder hablando con un compañero de lo mal que está la empresa, de lo mal que te va ahí, úsala para buscar trabajo, no está mal. Úsala para pedir recomendaciones, para mandar hojas de vida a otros lugares, y la ventaja que uno tiene cuando ya tiene un trabajo estable es que puede empezar a buscar trabajo, perdón la palabra, no lo maldita sea como decimos a veces, de empezar, entonces yo veo a los jóvenes en las bolsas de empleo, entrar, y se meten a cuánto proceso hay sin ni siquiera leer cuál es la empresa, y los llaman de unos lugares que nada que ver, y este es el principal problema. Cuando ustedes ya están en una empresa, pueden mirar más detalladamente y más tranquilos, bueno, esta empresa me gusta, y ya mandar hojas de vidas bastante segmentadas de acuerdo a lo que a ustedes les interese. Pero pues si no lo hacen nunca, también se van a quedar esperando ese trabajo, y ese es el problema. Entonces uno le dice a las personas, bueno, no estás conforme con el trabajo. Yo la ventaja que tengo es que como trabajo como un ente externo, digamos que tengo ciertas como contratos no formales, pero sí de silencio con los empleados. Entonces, si un empleado me dice, no, es que estoy mamado de esta empresa, pues yo no iba a decirle al jefe, oiga, este empleado está mamado, sino dime por qué. Me dice, no, es que me pagan súper mal. Ah, te pagan súper mal y bueno, se compensa de alguna forma. No, estoy aburrido acá. Bueno, ¿y qué has hecho para cambiarlo? ¿Has hablado con tu jefe? ¿Le has dicho que te suba el salario? No, no, porque es que él no sube salarios. Pero ¿quién dijo eso? No, otro empleado que no se lo subió nada. Entonces, es otro empleado. Entonces, ve tú y le avisas. Y no me refiero a gente de 20 años, a veces estoy hablando con personas de 50, 55 años, que me dicen lo mismo, me dicen, no, es que nunca le pido un aumento al jefe porque pues, me da miedo que me eche. ¿Quién te va a echar por pedir un aumento? Eso no pasa, eso es un mito urbano que está surgido, a lo mucho te dirán que no y ya, listo, seguirás con tu vida normal. Entonces, ¿qué has hecho para cambiar? No,
No, ¿has buscado otro empleo? ¿Cuándo fue la última vez que mandaste una hoja de vida? No, ayer, déjame ver. Y uno va a mirar y la última vez que entraron al portal fue hace 3 años. Entonces, a ver, te estás quedando un montón. ¿Por qué no inviertes una hora de tu tiempo, incluso laboral? O sea, esa hora que lo que digo vas a perder discutiendo sobre el trabajo que no te gusta, búscala para mandar hojas de vida. No pierdas nada, son 15 minuticos al día que te gastas o media horita mandando hojas de vida, buscando, pidiendo recomendaciones, organizando tu hoja de vida y es lo más desesperante es uno ver una hoja de vida donde no está actualizada. Entonces aparece edad de la persona 22 años y va uno a mirar y la hoja de vida la hicieron en el 2015. A ver, esto pues determina que no te está interesando tanto y pues trabajar en la hoja de vida es importante. Incluso hay talleres solamente que enseñan cómo hacer una hoja de vida por lo mismo. Entonces es de parte y parte. Yo pues soy muy a favor de los empleados porque trabajo en pro de ellos, pero también en pro de que a cambio de los beneficios las empresas pues sean más rentables. Pero pues en este caso sí, si el empleado no pone de su parte, pues baila. Entonces, y eso es un descarte en los procesos de selección inmediato, una hoja de vida no actualizada. Así. Manda una hoja de vida y la persona mira la fecha de creación y resulta que fue creada en el 2009, pues a ver, de verdad no te interesa ni siquiera el trabajo, es pensar un poco esas cosas. También es bueno, esto es entender un poco qué es lo que las personas están buscando para yo poderles dar trabajo. Entonces, claro, yo tengo que entender que muchas personas llegaron acá por esa misma necesidad de encontrar trabajo ya y le dieron acá. Entonces, venga, si alguien llegó de un canal en el cual me pregunta, mira, ¿qué pasa en esta empresa? O tengo alguna pregunta, pues tratar de responderlas y tener una persona encargada de realizar estos procesos es importante, no solo al momento de seleccionarlos o revisar las hojas de vida, sino desde antes. Responder preguntas. Hay personas que antes de entrar a la entrevista dicen, venga, pero ¿cuál es el salario? No, es que eso lo decimos al final. Ay, pero ¿por qué al final? O sea, dime si de una vez vas a pagar mal. Entonces, pues esto elimina un poco a las personas y a veces no es que paguen mal, como les decía, sino que simplemente no lo quieren decir por algún motivo. Entonces, yo no es y pues a ver, que preciso se encuentren con la persona de la competencia que les va a filtrar la información, no va a pasar. Y si igual lo quieren averiguar, pues básicamente le preguntan al empleado que ya está contratado. Entonces, pues esto no tiene ningún sentido lógico personalmente. Si alguien, igual alguien puede decir, bueno, es que esto se hace por esto y esto, y bueno, será una perspectiva válida, pero a mí me parece la verdad una bobada. La película que quiero que vean, no es obligación, pero en verdad si la pueden ver es súper chévere. La pueden ver en familia porque pues es muy interesante, se llama El Método y básicamente muestra una entrevista de trabajo en su rasgo más inhumano, por así decirlo, y ver cómo mm, digamos, cómo el trabajo se ha convertido en casi que en una matanza, en donde las personas empiezan en donde ni siquiera empiezan a ser contratadas y ya tienen que entre ellas competir. Y esto es un problema, porque pues digamos que se estableció que el trabajo es una competencia y sí es una competencia, el mercado es una competencia, pero los seres humanos no debemos competir de esa manera tan abrupta como nos lo plantean. Y acá pues básicamente el resumo es las personas llegan a insultarse en la entrevista laboral, a tratarse mal, a incluso jugar con la sexualidad de las personas por tratar de ganar ese puesto de trabajo sin que ellas mismas se den cuenta. Entonces es una película bastante buena, se la recomiendo que la vean. Como está en español a veces uno, pues no la entiende muy bien, póngale subtítulos si pueden, pero es española, entonces ya entenderán lo que pasa, pero bueno, no hay problema. Igual es muy buena y tiene unos actores, se la recomiendo muchísimo. Bueno, les quiero comentar un poco qué se está haciendo en las empresas ahorita antes de terminar. Para manejar los procesos de selección, a veces se hacen procesos de gamificación en los cuales hay juegos para convertir en los procesos lúdicos. Digamos que esto sí funciona, pero a veces se vuelve un poco como payaso, por así decirlo, se vuelve un poco ridículo para las empresas. Entonces, es lo mismo que ocurre con las técnicas de aprendizaje nuevas. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que encontrar formas para que el estudiante pueda verse beneficiado, pero digamos que hay cosas que yo le critico a los profesores y es, hombre, o sea, me estás volviendo casi que tu clase una ridiculez, o sea, ¿cómo vas a enseñar una clase de matemáticas con baile, por ejemplo? Para mí eso no tiene sentido. Entonces,
Es llegar a un tema pues bastante tonto en muchas ocasiones, pero pues digamos que sí hay algunos juegos o algunas cosas que se pueden hacer para reclutar personal que puede ser bastante chévere. Em, bueno, hay técnicas que usan el marketing digital y es ver la afinidad de las personas especializadas con experiencia, pero que se sientan afines a la marca. Entonces, yo ver los gustos de la persona y ver si realmente la persona afín a este cargo. Entonces, es utilizar, si han visto mis clases de marketing digital, entenderán un poco esto, pero es un poco ver las experiencias de la persona de acuerdo a lo que puede gustarle y a lo que no. Entonces, las empresas de selección utilizan, bueno, esta persona es joven, le gustan, tiene ciertos gustos, puede ser más adecuado para trabajar en esta empresa que en otra. Y esto pues funciona muy bien en muchos casos. La data también, las técnicas grupales de selección de personal, esto pues de pronto lo abordaremos en otra clase un poco más larga porque se nos acaba el tiempo, pero digamos que lo que quiero decirles es que a veces esas pruebas de selección de personal pues funcionan, pero no son las más adecuadas porque no todas las personas están en disposición de, por ejemplo, llenar un cuestionario 100 preguntas. A veces las personas empiezan a llenarlo simplemente por acabar, porque tienen otra entrevista o porque simplemente se cansaron y esto no determina, pues determina, digamos, la disposición de una persona para llenar las cosas, pero pues que se pueda identificar el liderazgo o si es innovadora o inconformista con una encuesta, no es tan cierto. Esto se determina más a la hora de trabajar. Hay personas que pasan las pruebas muy bien y al momento de trabajar pues ven que no es lo de ellos, o personas que por algún motivo contrataron y las pruebas les fue súper mal, por resulta que eran proactivas por la actitud que tenían frente al puesto de trabajo. Si a mí me dicen, mira, sigue y llena esta encuesta, y es una encuesta de 200 preguntas y la entrego y ya, y no me dicen nada más, pues quedo como, bueno, ¿y qué pasó acá? Nadie me entrevistó, nadie me preguntó nada, entonces son esos problemas. La interacción humana también es muy importante, la reunión, las entrevistas conjuntas son chéveres, pues funcionan porque la capacidad de comunicación de la persona se establece, pero a veces nuevamente empiezan a ahogar los nervios y empiezan a eso de preguntarle a todos cuál es tu expectativa laboral, suena como a que voy a contratar al más barato. Entonces, son cosas que así no se hagan con esa intención, son ciertas, o sea, porque así lo apropian las personas, o sea, si me entienden, algo, por más que no se haga con esa intención, pero si 10 personas lo interpretan de esa manera, quiere decir que la comunicación no es clara y prácticamente lo que esas personas están interpretando es cierto. Entonces puede que simplemente yo esté preguntando la expectativa salarial porque hay que llenar un formato que me obligan, pero las 10 personas lo van a tomar como entonces el que esté más barato es el que van a contratar. Y pues a veces pasa, a veces no, pero esto es parte de lo que no se debe preguntar. Entonces, yo creo que a qué van a evolucionar los procesos laborales, a procesos en los cuales yo pueda, no, digamos que hay países donde yo mando la hoja de vida, ni siquiera indicando si soy hombre o mujer, casi sin mi nombre, solamente tienen qué experiencia tengo, en dónde he laborado, y básicamente de ahí me llevan al segundo filtro, para eliminar eso de, ay, es que eso que pasa que uno en una empresa y resulta que solo hay 8 mujeres súper bonitas, pues, hombre, algo pasó acá y es grave y yo lo he visto en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué por qué la empresa no está funcionando? No, porque el de recursos humanos no solo miraba la foto de la chica y si le parecía bonita la contrataba. Y no, pero ¿cómo así que esto está pasando? O sea, esto se puede prestar más adelante para acoso laboral, para problemas supremamente graves. Entonces, es eso, sí. Claro, si les dicen suba la foto, a veces por otros temas, no necesariamente porque quieran verlos, cómo se presentan, pero pues hacer caso a lo que dicen, pero si las empresas cometen errores supremamente graves porque no tienen claro un proceso de selección o empiezan a mirar, miremos a ver si en las redes sociales esta persona subió una foto tomando, eso no importa, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver y no determina si una persona va a ser funcional el trabajo o no. Entonces le dicen a ustedes, ay, no suban a sus redes sociales fotos, sí súbanlas, eso no importa, eso para una persona inteligente, recursos humanos y para una empresa sabe que eso no determina absolutamente nada, o no determina si viaja, y es que tiene fotos viajando, entonces le gusta viajar, entontonces va a estar pensando en viajar, no diga bobada, o sea, eso no tiene sentido, y si una empresa hace eso, quiere decir que es una mala empresa. Las empresas serias y las empresas grandes no toman en cuenta estas cosas porque saben que
Si una persona quiere aparentar, pues va a aparentar completamente y a veces nos encontramos con sorpresas. Entonces, esa persona que se ve súper recatada en redes sociales resulta que no funciona. O esa persona que se ve un poquito extrovertida en redes es la persona indicada. Entonces, además, por simple respeto, si me entienden, si ustedes van a contratar a alguien, pues no miren la red social de esa persona, eso no dice nada. O sea, si lo quieren hacer de chisme, háganlo. O sea, yo no, por ejemplo, mi red social está abierta, cualquiera de ustedes puede entrar, mirar a ver yo qué hice ayer, no me importa, la verdad, no me interesa, o sea, si lo quieren hacer bien, pero cuando se hace con una segunda intención es cuando empezamos a tener problemas. Y esos problemas, ¿por qué son? Porque yo no puedo determinar el actuar de una persona por cómo se muestra en redes. Claro, pues, y hablando de cosas, situaciones normales, ¿no? De pronto ustedes me vean feliz en una fiesta o me vean de pronto jugando fútbol o cualquier otra actividad, eso no va a decir que, ay, es que el profesor como hoy jugó fútbol no va a subir el parcial. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Igual yo tampoco puedo ir a chismosear a ustedes de si alguien no me mandó el parcial, entonces voy a mirar qué es lo que está haciendo, entonces en la historia en Instagram es que está en Europa, entonces por eso, pues a ver, eso no tiene nada que ver, pues está en Europa y enviar el parcial simplemente pudo haberse caído la plataforma, pudo haber ocurrido cualquier otro elemento, entonces no tomen en cuenta, por favor, estos elementos de mirar las redes sociales, a menos que sea algo pues de marketing digital, por ejemplo, entonces a ver, quiero ver cómo maneja las redes sociales esta persona, lo cual es una dinámica completamente diferente, entonces entrará a la privacidad de las personas, o bueno, ¿qué es eso de, incluso hay países donde es ilegal preguntar si tienen hijos, porque pues, preguntar si tienes hijos ya estoy infiriendo a veces, o sea, sin una mala intención estoy diciendo que de pronto es una condición, o sea, por tener hijos puedes trabajar más o vas a trabajar menos, entonces, pues digamos que está mal eso porque eso no determina absolutamente nada, o peor, estás embarazado, planeas quedar embarazada, yo respondería y si me faltando un poquito el respeto, de pronto le decía, eso no es problema tuyo. ¿Cómo me preguntas esas cosas? Eso no tiene por qué interesarte a ti. Y es un tema pues bastante delicado que pasa en las empresas. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta también. De pronto abordaremos en los procesos de selección un poco más en detalle, porque pues no nos dio tanto tiempo, entonces daré un espacio en otra clase para hablar sobre esto, pero pues ya, leo un poquito comentarios y les doy la palabra. Mm, Exacto, las expectativas salariales no son iguales para todos, entonces, claro, hacer perder el tiempo a los que se postulan. O si yo sé que estoy empezando y es un cargo donde pagan 25 millones, pues, ¿y para qué hago o exigen 3 maestrías si yo tengo un pregrado? Pues ni me postulo. También es responsabilidad de uno saber a qué se mete. Pero pues también, si van a pagar 900.000, pues si yo me estoy ganando ahorita 2 millones, pues no me voy a ir a esa empresa bajo ninguna circunstancia y es obvio. Entonces, no perder el tiempo con esas cosas. Y Milena, lo que tú dices es muy cierto. Entonces, ¿cómo así que ya está pensando? Le dicen, ¿cómo así que usted ya está pensando en el sueldo? Pues es que claro que estoy pensando en el sueldo, porque es que yo estoy acá para ganar dinero también, no estoy trabajando gratis, eso no me hace un mal empleado. Entonces, es supremamente importante eso. Y pues ya también que de pronto, pues eso, que sean responsables sobre todo a la hora de buscar un trabajo, responsables con ustedes mismos. Yo sé que a veces la necesidad gana y uno manda esperando a ver dónde los llaman, pero que no se afanen tampoco, pueden de pronto, si firman un contrato hoy, perder una oportunidad mejor por ese afán. Y pues si ustedes van a contratar a alguien, sobre todo, y es la conclusión que quiero tener de la clase, pues que piensen también en esos problemas que ustedes tuvieron al momento de ser contratados y que traten de hacer sentir a las personas lo más cómodas posibles, porque pues a veces pueden estar pendiendo un buen empleado simplemente porque está nervioso y tiene una mala impresión de él o por algo que a ustedes no les gusta, porque incluso a veces le preguntan de qué religión es, pues hombre, ¿qué tiene que ver si soy ateo, católico, cristiano, musulmán, o eso pues, es irrelevante para, no, es que yo quiero acá personas católicas, porque pues, no, primero estás haciendo una práctica ilegal, pues, y tampoco determina que yo por ser católico va a ser la persona idónea o que ser católico me va a ser automáticamente una buena persona, entonces pues tener cuidado con ese tipo de cosas y tratar de sobre todo pues darle lo mejor al empleado para que se sienta cómodo y así él va a responder de mejor.